Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Bueno, bienvenidos a la sesión número 4 de ontología jurídica. En la semana se les estuvo comunicando a ustedes el cambio de modalidad de la asignatura de modalidad presencial a la modalidad virtual. No, antes pues quiero empezar la clase haciéndole algunas observaciones respecto a esta modalidad virtual. Ustedes ya estaban acostumbrados a este tipo de modalidad en vista pues de cuatrimestres anteriores que se utilizaba esta metodología. Y si bien es cierto, la modalidad virtual no siempre es sinónimo de que la asignatura sea más fácil. Es decir, de que de igual manera que cuando ustedes vienen aquí al aula de clases, igual vamos a hacer tareas, igual van a haber exposiciones, igual van a haber investigaciones, ejercicios que realizar. Y el hecho de que las clases o que los ejercicios estén en plataforma, pues no significa de que sean más fáciles que hacerlo en el aula de clases de manera presencial. Y es por eso que les digo de que, bueno, al menos ya conocen la estructura de las sesiones, ya pudieron entrar a la plataforma, ver de que ya estamos en la parte de lecciones, ya no es repositorio, sino que ahora es en lecciones, y ahí se van a encontrar con la estructura que tiene toda clase virtual de Univalle. Hay una lectura, hay un video explicativo, hay una presentación, un video complementario, una lectura complementaria, y hay ejercicios también. Entonces, para esta semana ya están los ejercicios de esta clase que vamos a recibir. ¿Qué pasa con los ejercicios? ¿Qué pasa con los ejercicios? Les explico. Son preguntas aleatorias. Son preguntas aleatorias. En este caso, ¿verdad? En este primer ejercicio son preguntas aleatorias. Preguntas de desarrollo, preguntas de explique, preguntas donde quiero ver el nivel de aprendizaje de ustedes. Se los digo porque no quiero encontrarme, no he revisado tareas todavía porque apenas vamos a ver la clase. Se supone que ustedes tienen que ver la clase para contestar los ejercicios. Entonces, no quiero encontrarme con respuestas que sean copiadas y pegadas ni de la lectura ni de páginas web. Es decir, ustedes son los que van a contestar sus preguntas y van a desarrollar esa respuesta. No quiero que copien y peguen. Esto se lo digo porque el examen va a ser de la misma manera. Y no quiero que ustedes se encuentren luego con una nota que no les vaya a gustar y me digan, profe, pero ¿por qué me puso esto? Entonces ya desde ahorita, que ya estamos en esta modalidad virtual, sepan de que los ejercicios son contestados no copiando y pegando de otro documento, sino que tienen que contestar con sus palabras. Ustedes tienen que desarrollar las respuestas. Por eso se les preguntó a ustedes si iban a asumir el reto de las clases virtuales, porque conmigo en ese aspecto yo soy así, de que las respuestas ustedes tienen que desarrollarlas. No me gusta que solo copien y peguen. Entonces, una vez de que ya hemos quedado claros con eso, entonces sí vamos a pasar a lo que es la clase como tal. Ok, necesito que me digan si pueden observar lo que es la pantalla, la presentación. ¿Pueden observar la presentación? Sí, profe. Ok. Bien, entonces el día de hoy, chicos, vamos a estar estudiando lo que es la unidad 2, que lleva por título La moral y la justicia. Si bien es cierto, ya la semana pasada empezamos a estar hablando acerca de la moral
y estuvimos debatiendo acerca de la relación que existe entre la moral, entre la ética, la deontología, cómo se relacionan entre sí. Entonces vamos a seguir hablando el día de hoy de esta unidad, específicamente del tema de la justicia. Y entonces yo les pregunto a ustedes, que son cuasi colegas, ya están con un pie afuera y otro adentro aquí en la institución, pero ya prácticamente ya tienen su título en mano, por así decirlo. Entonces, para ustedes, ¿qué es la justicia? Los escucho. Levanten la mano aquí en el programa, por favor, para llevar el orden. Primero levanten la mano. ¿Qué es la justicia para ustedes? Desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Justicia. A ver. Profe, lo que pasa es que aquí donde estoy está lloviendo, casi no se escucha. Ajá. Helgi, ¿eh? Profe, profe, Dígame. buenas tardes, Cintia Arce. Ah, Cintia. Profe, para mí la justicia es la búsqueda, la otra vez decíamos, la búsqueda de la verdad, encontrar un equilibrio y una equidad de lo que le corresponde en derecho. Cuando iniciamos un procedimiento judicial, si podemos poner así como ejemplo, se reclama un derecho. Se lleva el procedimiento en búsqueda de esa verdad. ¿Quién es el que le corresponde el derecho en sí? Y tratando de encontrar ese equilibrio y esa justicia. Aunque la justicia para alguno va a ser lo correcto y para otros puede ser de que digan, no, esto es injusto para mí. Entonces puede estar señalada en doble vía cuando iniciamos un procedimiento judicial, pero el que tiene la verdad absoluta o el que va a determinar quién tiene la verdad absoluta, que recae posiblemente en un judicial, va a estar basada por un criterio razonable. Entonces me parece que la justicia es esa búsqueda de la verdad o para poder demostrar quién tiene el derecho en sí, pero está ligado a varios conceptos relacionados o complementarios para poder encontrar esa verdad y esa justicia. Muchas gracias, Cintia, por su aporte. ¿Hay alguien más que quiera comentar acerca de qué es la justicia? O sea, es un concepto propio, ¿verdad? Porque cada quien tiene su concepto de justicia, a pesar de que existe un concepto universal, pero un concepto propio de lo que usted considera que de qué es justicia. A ver. Ok, voy a pasar asistencia antes de seguir. Aburto, Picado, Lender. Aburto, Picado. Arce, Vanega, Cintia. Presente, profe. Camacho, Juan Manuel. Tienen que decir presente, muchachos. Camacho, Juan Manuel. Castro Martínez, Aura Elena. Castro Martínez, Aura Elena. Díaz Méndez, Jardín de Jesús. Aquí estoy, profe, se escucha ruido porque está lloviendo. Ok. Huerta López, Karen. Huerta. Presente, profe. Ok. Matus Mendieta, Patricia. Presente. Morales, Salina, Allison.
Presente, profe. Salgado Palacios, Héctor Alejandro. Aquí, maestra. Ok. Bien. Recuerden, chicos, los puntajes de participación también van contando. Vamos a proseguir entonces con la presentación. Profe, en el chat, disculpe, profe, en el chat creo que pusieron también unas chicas el concepto que ellas consideraban de justicia. Ok. El concepto de justicia. Dice, la justicia es un concepto fundamental que ha sido objeto de reflexión. Ya hemos venido hablando anteriormente de que el concepto de justicia está relacionado con lo que es el concepto de la moral y el concepto de la ética, y que estos dos conceptos también están relacionados con lo que es la filosofía, porque tanto la palabra justicia como la palabra moral, como la palabra ética y la palabra deontología tienen su origen en la filosofía jurídica como tal. Entonces, es importante saber de que el concepto de justicia por mucho tiempo a lo largo de la historia siempre ha sido objeto de reflexión y debate desde tiempos de los pensadores filosóficos, hablando de Aristóteles, hablando de Platón. O sea, ellos también hablaban de este concepto de la justicia, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué es importante? Es importante porque regula esas interacciones humanas. Recuerden que el ser humano es sociable por naturaleza. Es sociable y por ende necesitamos un órgano que nos regule cómo nosotros nos tenemos que comportar socialmente. Y la justicia precisamente se encarga de establecer esas normas de convivencia y a la misma vez pues garantizar el bienestar social. ¿Se imaginan ustedes un país en donde no exista normas de convivencia? Es decir, que no haya alguien que nos diga cómo nosotros nos tenemos que comportar de manera social. O sea, aquí cada quien haría lo que quiere, no existiría un orden. Entonces, por lo tanto, lo que la justicia viene a establecer precisamente esto, a regular cómo nosotros cómo tenemos que interactuar con las demás personas, con el fin, pues, de garantizar una convivencia, pues, pacífica, ¿verdad? Okay. Por lo tanto, decimos de que la justicia es un principio moral y también es un principio ético, porque busca un tratamiento equitativo de todas las personas dentro de una sociedad. A la misma vez, cuando hablamos de justicia, nos estamos refiriendo al respeto por los derechos individuales. Es decir, mi derecho termina donde comienza el tuyo. No puedo invocar defensa de mi derecho si yo estoy vulnerando el derecho tuyo. O sea, no sería equitativo, no sería justo, ¿verdad? Y por ende, la justicia siempre va a buscar lo que es la distribución justa tanto de los recursos como de las cargas. Esto significa que uno no va a tener que andar cargando más que otro, sino de que la distribución sea parejo, que aquí todos carguemos, como decimos, ¿verdad? Si hablamos, muchachos, de la justicia desde los tiempos filosóficos, podemos encontrar varios podemos encontrar varios pensadores que hablaban acerca de este concepto. Tenemos, por favor, les voy a pedir que pongan sus micrófonos en silencio. Los voy a silenciar porque no me dejan, no dejan escuchar a los demás. Yo creo que había un micrófono ahí encendido. Ok, sigo entonces.
Estábamos hablando de los grandes pensadores filósofos que abordaban estos temas de la justicia. Por ejemplo, tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles. Platón, por su parte, en la obra La República, propuso la idea de una justicia absoluta e ideal, y que esta justicia se encontraba en lo que era la organización perfecta de la sociedad. Es decir, para Platón, una sociedad absoluta, una sociedad perfectamente organizada, era sinónimo de justicia como tal. Es decir, donde cada individuo iba a desempeñar el papel para el que mejor está capacitado. Ese era el concepto de justicia para Platón. Pero Aristóteles también tenía un enfoque como más pragmático o más situacional con respecto a lo que era el concepto de justicia. Y aquí podemos ver varias ideas o posturas que tenía Aristóteles con respecto a este concepto. Él decía que la justicia es la disposición por la cual los hombres realizan acciones justas. Es decir, que él mira más la parte más pragmática o la parte más situacional. Es decir, la voluntad que tiene el ser humano de realizar lo que considera que es justo a partir de actos voluntarios. Es decir, que la justicia para Aristóteles era algo voluntario. Si usted quería realizar esa acción justa o no, que obran rectamente y según el deseo de hacer el bien. Por eso es que dice que Aristóteles lo ve, el concepto de justicia, desde un plano más práctico. Es decir, es esa disposición que yo tengo para realizar una acción justa a partir de un acto voluntario. Mi voluntad es realizar ese acto justo, eso es justicia para Aristóteles. Para Platón, pues la justicia pertenecía al plano de las formas. Esto quiere decir que la justicia se identifica con las formas, el plano inteligible, porque no mutan ni cambian, no pertenecen al plano de lo sensible. O sea, es como lo opuesto a lo que dice, un poco opuesto, ¿verdad?, a lo que dice Aristóteles. Aristóteles le da como ese sentido de la voluntad, el principio de la voluntad. Platón dice de que es algo que no cambia y de que no muta, es decir, la justicia no cambia, la justicia está permanente, es lo que decía Platón. No es corruptible y que solamente puede estar más allá de esta o incluso ser el rey filósofo. Tenemos, Aristóteles hizo como una distribución o hizo como varios subtemas acerca de la justicia. Y a esto se le denomina lo que es la teoría aristotélica de la justicia. Aristóteles decía de que habían diferentes tipos de justicia. Entre ellas teníamos la justicia universal, la justicia particular, la justicia distributiva, la justicia conmutativa, que esta conmutativa tenía una subdivisión. Estaba el voluntario y estaba el involuntario. Entonces, esta teoría aristotélica plantea esta distribución de la justicia, y en el plano de la justicia universal se refiere fundamentalmente al conjunto de leyes que representan los muros espirituales de la polis y en las que se condensa el bien común. Así no veo que voy a subirle el zoom a esto. Luego tenemos la justicia particular. Aristóteles afirma que la justicia particular es una parte o una especie de la justicia universal que se aplica a la distribución de honores, dinero o cualquier otro bien externo compartido por los miembros de la comunidad. Teníamos la justicia distributiva, que es aquella que se basa en lo que él llama igualdad aritmética, la cual consiste en que cada uno de los participantes recibe la misma cantidad de los bienes que deben distribuirse, por eso se llama distributiva.
tenemos la justicia conmutativa, que esta a la misma vez les había comentado que se subdivide en voluntaria e involuntaria. La justicia conmutativa se refiere a las relaciones interpersonales, ya sean voluntarias o involuntarias. En la parte voluntaria es el intercambio. El intercambio presupone un sistema social en donde los individuos cumplen diferentes funciones. El problema reside en que es necesario hacer conmensurables productos cualitativamente distintos. Y en el involuntario es la presencia de una injusticia. Se trata de los casos en donde alguien sufre un daño y en gran parte de los casos alguien obtiene una ganancia mediante la transgresión de las normas consentidas por los participantes. Vemos muchos casos, por ejemplo, de justicia conmutativa involuntaria, en donde la persona que comete la injusticia es la que sale ganando como tal. Y esto está ligado a lo que es el tema, por ejemplo, de la corrupción. O sea, que está muy ligado también al tema de la justicia. Es por eso que la justicia universal busca cómo se realice lo que es la equidad. Es decir, la justicia va a buscar siempre la equidad. Y la equidad, pues, podemos decirse de que es darle a cada quien lo que es justo, o mejor dicho, lo que necesita, ¿verdad? Eso es lo que busca la equidad. Pero bien, eso era lo que planteaba Aristóteles. Sin embargo, ustedes saben cuántos siglos han pasado desde Aristóteles hasta hoy en día. Y el tema de la modernidad sigue todavía en avance, sigue todavía en estudio. En aquel entonces, los tiempos eran diferentes, ¿verdad? Comparado con la modernidad, con la actualidad de hoy en día. Sin embargo, el tema de la justicia todavía es un tema que se sigue abordando. Miren, todavía estamos en el 2024 y están recibiendo una clase sobre la justicia, es decir, que esta palabra, a pesar de los cambios que ha sufrido el mundo como tal, siempre sigue vigente. Por eso se dice que la justicia adquirió nuevas dimensiones políticas y legales, porque algo que yo siempre he dicho, o sea, la sociedad la sociedad es cambiante. Siempre van a haber cambios dentro de ella. Y por lo tanto, las normas se tienen que ajustar a esos cambios que van surgiendo en la sociedad. Y el tema de la justicia, pues también es uno de ellos. Aquí podemos ver, por ejemplo, otros filósofos que ya son un poco más contemporáneos, por ejemplo, John Locke, este señor Rousseau también está dentro de los que son los filósofos contemporáneos, y ellos contribuyeron a esta teoría de la justicia con el tema del contrato social, que contempla más que todo que la justicia se basa en el respeto de los derechos individuales y en el consentimiento. Y era parte de lo que yo les estaba mencionando. No podemos hablar de justicia si estamos violentando el derecho de otra persona. Y no nos podemos amparar en que estoy protegiendo mi derecho, porque si usted tiene derecho, la otra persona también lo tiene. Ok. Vamos a continuar. Y esto era lo que les estaba mencionando. Estamos ya en el siglo XXI y todavía la justicia sigue siendo un tema de mucha relevancia. La expansión del tema de los derechos humanos, la consolidación de instituciones internacionales han venido a contribuir a la promoción de la justicia en un plano global, o sea, un plano internacional. Aunque, pues, si bien es cierto, se ha hablado mucho de este tema de la justicia, de las clasificaciones de la justicia distributiva, la justicia conmutativa, pero tenemos un gran desafío hoy en día en pleno siglo XXI,
que es la aplicación efectiva de estos principios. Y desde el plano personal, o sea, desde nuestros hogares podemos hacer uso de la justicia como tal. Es decir, dar esa equidad a todos los miembros de la familia. Porque, o sea, no podemos hablar o no podemos pretender aplicar un principio como es la justicia solamente en un plano de nuestra vida, sino que si somos o si queremos ejercer de manera efectiva este principio, pues hay que aplicarlo en todas las esferas donde nosotros como seres humanos nos desenvolvemos. En la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la universidad, en nuestra profesión, donde ustedes se desempeñen. Si usted quiere hacer uso de la justicia, pues lo tiene que aplicar en todas las esferas. Tenemos, hablando siempre de la justicia, diferentes acepciones. Por ejemplo, vamos a estar viendo la acepción cristiano-católica, es decir, cómo mira el catolicismo o el cristiano católico la palabra justicia. Y también desde el plano de vista una acepción positivista y una acepción materialista. Para los católicos, podemos ver que el tema de la justicia, o sea, desde la religión, mejor dicho, ¿verdad? Desde una acepción cristiano-católica, la justicia se fundamenta en principios morales y en la voluntad divina. Y aquí, por eso que les puse un pasaje bíblico acerca de la palabra justicia, que lo encontramos en Hechos 10, capítulo 10, versículo 34. Que dice, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es decir, que desde la acepción cristiano-católica, la justicia se tiene que practicar en, o sea, todos los que somos cristianos deberíamos de practicar la justicia. Por eso se dice de que es un principio moral que toda persona cristiana católica debería de practicarlo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad divina de Dios, que seamos hacedores de justicia. Esa es la acepción cristiano-católica. Se sostiene la idea de que todos los seres humanos son hijos de Dios y por lo tanto poseemos una dignidad intrínseca que debe ser respetada y protegida. La justicia, desde esta perspectiva, implica el reconocimiento de los derechos humanos y la promoción del bien común y el servicio a los más necesitados. O sea, si bien es cierto, la Biblia dice de que nosotros tenemos que hacer justicia, pero a la misma vez nos da como ese derecho a ser llamados hijos de Dios. Y al ser nosotros hijos de Dios, por lo tanto, somos o adquirimos, como quien dice, esa dignidad intrínseca, o sea, ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que habla acerca de la acepción cristiano-católica. Luego tenemos lo que es la acepción positivista. Y me voy a ir ya vamos a terminar. El enfoque positivista de la justicia se basa en la idea de que ésta debe ser entendida y aplicada de manera objetiva y racional, independientemente de consideraciones morales o religiosas. Según este punto de vista, la justicia se deriva de las leyes y normas establecidas por la autoridad competente y se sustenta en el principio de igualdad ante la ley. Es decir, esta aparta lo que dice la religión, pero le da el valor a las normas establecidas por la sociedad. Es decir, le da el valor al ordenamiento jurídico, que dice que todos somos iguales ante la ley, que dice de que se nos tiene que tratar, ¿verdad? Buscando siempre lo que es la imparcialidad en lo que es las normas, las aplicaciones de la norma jurídica. O sea, en la acepción positivista, su enfoque está más ubicado a lo que es el ordenamiento jurídico y al respeto de este. Y lo que corresponde a lo que es la acepción materialista, esta dice, desde una perspectiva materialista, la justicia se entiende en términos de distribución equitativa de recursos y oportunidades en la sociedad.
Se enfatiza en la eliminación de desigualdades económicas y sociales, así como en la superación de las estructuras de dominación y opresión. Esto es el concepto de justicia según la acepción materialista. Y aquí es donde nos encontramos con ese gran desafío. ¿Hasta qué punto los recursos se están distribuyendo equitativamente? ¿Hasta qué punto existen muchas oportunidades para la sociedad? ¿Hasta qué punto el país está lleno de desigualdad económica? Todo eso es lo que se tiene que evaluar para poder decir de que sí, en realidad hay justicia. Y aquí les muestro, chicos, una lámina en donde podemos ver los conceptos de igualdad, de equidad y de justicia. Si ustedes se fijan, en el tema de la igualdad dice la suposición es que todos se benefician del mismo apoyo, o sea, todos están usando el tauretito, sin embargo, no todos pueden tener una vista completa de el partido que se está llevando. En la equidad dice todos obtienen el apoyo que necesitan y este es el concepto de discriminación positiva, lo que produce equidad. Y en la justicia, si ustedes se fijan, eliminaron como el cerco de madera que está ahí y ahora todos, sin necesidad de recursos, pueden observar el partido. Ya no están utilizando los cajones que están ahí, ni está el cerco de madera. Los tres pueden ver el juego sin apoyos ni adaptaciones porque se abordaron las causas de la inequidad. Ok. Voy a adelantarme a esta parte de aquí porque nos quedan 6 minutos. Esto, chicos, que yo les estoy mostrando acá es como un mapa semántico del pensamiento de Sócrates y el pensamiento de Platón y de Aristóteles. Necesito que por favor lean esto y lo debatan el próximo sábado. Con eso vamos a iniciar la clase el próximo sábado. Es decir, van a leer la postura de Sócrates en cuanto a la justicia, van a leer la postura de Platón en cuanto a la justicia y la postura de Aristóteles, que era parte de lo que estuvimos hablando hoy en día con la clasificación que hacía Aristóteles de la justicia, pero qué decía Sócrates y qué decía Platón en cuanto a esto. ¿Será de que mantenían el mismo concepto de justicia? O ustedes saben que ellos eran sucesores de cada uno. Entonces, pero habían ciertas cosas en las que ellos completamente no estaban de acuerdo. Entonces, lo que quiero es que lean esta lámina que está aquí y puedan interpretarla y concluir si ellos mantenían la misma postura con respecto al concepto de justicia o si no compartían o qué fue lo que le mejoraron al concepto que tenía uno anteriormente. Ok, otra cosa antes que se nos termine el tiempo es con respecto a la tarea, muchachos. Si ustedes se fijan en la parte de los ejercicios, aparecen, es más, ya la voy a poner por acá para que podamos observar. Aquí están, miren los ejercicios. Les van a salir 5 preguntas, pero solamente tienen un intento para realizarlo. Solamente tienen un intento para realizarlo y tienen fecha límite para hacer su tarea el viernes 14 de junio a las 11:59. Tienen un intento, por lo cual, o sea, son preguntas que están basadas en la lectura, en la presentación, en la clase que estamos viendo. Y ustedes inician la prueba y ahí van a ver de que tienen solamente un intento. Son preguntas abiertas. O sea, no es necesario de que tengan hasta 3 intentos porque se supone que van contestando y hay tiempo para realizarlo. También creo que se les dio 30 minutos, si no mal recuerdo. Para realizar la tarea son 5 preguntas de desarrollo completamente
fáciles de realizar, pero ya saben que voy a estar corrigiendo. Yo el día viernes estoy corrigiendo las tareas y voy a verificar la fuente donde me están colocando las respuestas. No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto, por favor. Bueno, ya ahí está la sesión número 4, ahí pueden encontrar el video explicativo, ahí está la lectura, ahí está la presentación que les acabo de mostrar. De igual manera, hay un video complementario si quieren apoyarse de esto y una lectura complementaria también. Entonces, no sé si hay preguntas con respecto a la tarea, con respecto a alguna duda que tengan, por favor, es momento de hacerlo. Ahorita, aprovechando los últimos minutos de la clase. ¿Preguntas? Ok, en el chat solamente tengo a Juan Camacho, que se reportó, a Alison Milán, de los que se reportaron. Quiero verificar nada más. A Juan y a Alison. Sí, Alison estaba presente. Ok, pregunta, muchachos. Digan sí o no. No, profe. No, profe. Ok. Está bien. Aura Castro. Aura, usted se conectó ya tarde. Mira, esa es otra cosa que también les voy a comentar. Por orientación de la coordinadora, dicen que estos temas ya se habían abordado con ustedes acerca de la asistencia. La asistencia se va a pasar 10 minutos después de que inicia la clase. Si al momento que el docente no, el alumno, al momento que el docente pasa la asistencia y el alumno no está, el alumno queda ausente, independientemente si después se incorpora a la clase. Esta es la orientación que se dio y creo que a partir de este sábado se está cumpliendo de que aquellos que no se, y esto también va para las clases virtuales, aquellos que no se conecten 10 minutos después de que se inició la clase o 10 minutos después en el salón de clase quedan ausentes. Y recuerden de que 3 ausencias ustedes pierden el derecho al examen. Entonces hay que estar, por favor, puntuales a la hora que yo voy a pasar asistencia para que no tengamos esos problemas o esos inconvenientes. Si no hay preguntas, entonces chicos, nos vemos el próximo sábado. Buenas tardes y gracias por su atención. Gracias, profe. Hasta el otro sábado.